El SS California fue un barco de vapor, de carga y pasajeros, perteneciente al holding de J.P. Morgan, la International Mercantile Marine Co., como parte de la naviera Leyland Lane. Fue botado el 26 de noviembre de 1901 en los astilleros Caledon Shipbuilding and Engineering Company en Dundee, Escocia. Estaba diseñado para hacer esencialmente labores de cabotaje, transportando principalmente algodón, y podía transportar además una reducida cantidad de pasajeros, 55 tripulantes y 47 pasajeros. Desde 1911 estaba bajo el mando del capitán Stanley Lord, en la ruta Londres-Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Este buque es controvertidamente famoso en relación al hundimiento del RMS Titanic, debido a su inacción durante la tragedia. En la noche del 14 al 15 de abril de 1912, a pesar de ser el barco más cercano al lugar donde se produjo el hundimiento, tanto la investigación oficial estadounidense como la británica, lanzadas inmediatamente tras la catástrofe, concluyeron que el Californian podría haber salvado más vidas, o incluso todas, en caso de haber respondido tempranamente a las peticiones de socorro del Titanic. La investigación estadounidense fue particularmente crítica con el capitán del buque, Stanley Lord, calificando su inacción durante el desastre como reprensible. El Californian partió de Liverpool el 5 de abril con destino a Boston. El domingo 14 de abril de 1912, el SS Californian navegaba en ruta a Boston, sin llevar pasajeros, cuando entró en una zona con presencia de grandes témpanos y bancos de hielo a unos 650 kilómetros al sur de Terranova. Cyril Evans, radiooperador del equipo Marconi del Californian, había estado enviando mensajes a los buques cercanos. A las 18:30, avisó al Antillean acerca de la presencia de 3 grandes icebergs en su ruta. El operador del RMS Titanic, Harold Bray, también captó el aviso y lo trasladó al puente unos minutos más tarde. Harold recibió los primeros informes del Californian a bordo del RMS Titanic alrededor de las 22 horas. Por razones desconocidas, dichos informes no llegaron al puente. El aparato Marconi del Titanic se había averiado esa misma mañana y los operadores Phillips y Bray tardaron 6 horas aproximadamente en ponerlo en funcionamiento, bajo gran presión, ya que los mensajes a enviar y retransmitir se habían acumulado, poniendo de mal humor a Phillips. A las 22:20 del 14 de abril, el Californian se encontró en medio de un campo de icebergs, y Lord decidió detener el barco. No tenía prisa y la seguridad era lo más importante. Ordenó al operador de radio, Cyril Evans, que enviase un mensaje avisando a todos los barcos cercanos del peligro. Uno de esos barcos era el Titanic. Su radiooperador estaba muy ocupado enviando los mensajes personales de los trabajadores, así que le pidió que lo dejara en paz. «Cállate, estoy ocupado. Estoy trabajando en Cape Race». El operador del Californian, Evans, dejó de transmitir la advertencia para no molestar al Titanic y se quedó en su puesto 1 hora más antes de irse a la cama. A las 23:35 apagó la radio. 5 minutos después, el Titanic chocó con un iceberg. Detenido el carguero, la mayor parte de su tripulación se fue a dormir, incluido el capitán Lord. A las 23:10, el tercer oficial Charles Grubbs avistó las luces de otro barco a unos 16 o 18 kilómetros. A las 23:30 se lo comunicó al capitán Lord, quien le dio la orden de utilizar señales Morse para contactar con dicho barco. Grubbs lo intentó sin éxito. Un oficial del Titanic aseguró que poco después del choque también intentó contactar por medio del Morse con un barco que se veía en el horizonte sin respuesta. Poco antes de la 1 de la mañana, Herbert Stone, segundo oficial, vio 5 señales de cohetes lanzados sobre el buque cercano. Stone aseguró habérselo comunicado al capitán, pero que ambos coincidieron en que no eran señales de socorro. El capitán Lord ordenó a Stone seguir intentando contactar por Morse, pero en ningún momento habló de encender la radio. A las 3:40, Stone y su ayudante, James Gibson, vieron más bengalas hacia el sur. Eran del Carpathia, que quería avisar a los náufragos del Titanic que se acercaba. A las 4:16, con el cambio de guardia, el oficial George Stewart divisó las luces de un gran barco. Más o menos a esa misma hora,
el Carpathia había llegado a la zona del hundimiento. El Carpathia también comenzó a lanzar cohetes verdes aproximadamente a las 5:30, y Stewart informó a Lord sobre lo que observaba. Lord ordenó despertar a Evans y que se pusiera en contacto con el vapor para inquirir el motivo de los cohetes observados. Evans contactó con el operador del RMS Carpathia y supo que el Titanic se había hundido y ordenó dirigirse a la última posición informada por él. El Californian llegó al sector aproximadamente a las 8:30 de la mañana. Incomprensiblemente tardó 4 horas en recorrer solo 31 kilómetros. Cuando el Carpathia ya se retiraba con 706 rescatados del Titanic y le recomendó barrer el área en busca de supervivientes. El rastreo realizado por el Californian fue breve y solo encontraron restos flotantes y pequeños botes salvavidas. El Californian continuó su rumbo a Estados Unidos. Apenas hubo arribado a Estados Unidos, los tripulantes del SS Californian fueron citados a declarar al Senado en la investigación en curso con respecto a la tragedia del Titanic. Tanto Lord como sus oficiales y Evans declararon que su posición relativa respecto a las luces avistadas era de 17 a 20 millas, que el vapor avistado era muy pequeño y dejaron entrever en sus declaraciones que había al menos otro vapor cerca de ellos. Con estas declaraciones, Lord y su tripulación sembraron dudas, barajándose varios buques que estaban cerca de la posición del Titanic, siendo uno de ellos el Sansón, un velero que supuestamente habría navegado de forma furtiva por el sector. Sin embargo, una investigación en los registros de Lloyd's Registers mostró que el Sansón se encontraba en un puerto de Islandia por reparaciones en la fecha del hundimiento del Titanic, descartando su presencia en las cercanías de la tragedia en la noche del 14 de abril de 1912. Lord Mersey, fiscal a cargo de la investigación, no creyó la declaración de Stanley Lord acerca de las distancias relativas y rechazó estas declaraciones de Lord aparentemente despistadoras, culpando al capitán Stanley Lord por no responder a las luces blancas, reconocidas como de emergencia, y avanzar por el campo de hielo acercándose al sector. Era un caso difícil, pues no se podía probar sin duda razonable que el capitán Lord hubiese hecho algo incorrecto. Las reglas de navegación de la época no obligaban a los barcos a llevar la radio encendida, y mucho menos a utilizarlo las 24 horas, como lo es ahora. Se podría criticar a Lord por no haber investigado más, pero no por no cumplir con su deber. Nadie fue encontrado culpable y nadie fue sentenciado. De hecho, el panel no pudo llegar a ninguna conclusión certera. Había pruebas circunstanciales y testimonios contradictorios, pero no pruebas fehacientes. El Titanic se hundió y 1.500 personas se hundieron con él. En todo caso, la culpa era del White Star, por no haber dotado al barco con suficientes botes salvavidas. Lord siempre defendió su inocencia, aunque poca gente le escuchó. No obstante, cuando Robert Ballard encontró los restos del Titanic en 1985, estos estaban muy lejos de donde se suponía que se había hundido. Dicha posición confirmaba lo que había dicho Lord, que el Titanic estaba a 50 kilómetros del Californian y que nunca lo habían visto. Aquellas luces que sí vieron eran las de otro barco. 3 años después de estos sucesos, el SS Californian también se hundiría. Tuvo la mala suerte de ser avistado y torpedeado por el submarino SM-35. Ocurrió al sur de Grecia, en el mar Mediterráneo, el 9 de noviembre de 1915. Cuando el SS Californian servía bajo pabellón británico como buque de carga durante la Primera Guerra Mundial. Bajo las reglas de guerra, el Californian fue advertido por el submarino alemán de que iba a ser hundido, por lo que cuando se fue a pique, solo una vida se perdió. Al año siguiente, no muy lejos de ahí, otro submarino alemán hundió al Britannic, uno de los hermanos gemelos del Titanic. Esto fue Screen TV. Yo soy Violeta Fernández. Hasta la próxima. Chao, chao.